¿Es incorrecto querer ser el señor de una mazmorra? Capítulo 3, Horario. Nazarik, oficina del Ser Supremo. Miré la pila de papel que estaba sobre mi escritorio una hora antes. Me costó todo no tocar los dedos rítmicamente contra la superficie pulida y profunda de caoba. Escuchar informes era una tarea increíblemente aburrida. Cuando era humano, era yo quien daba los informes, pero desde que comencé a recibirlos, no tenía idea de cómo mis jefes resistían el ataque de información inútil y aburrida. Casi me hizo pasar por alto el hecho de que hicieron más que yo por sentarme y escuchar tonterías verbales. Casi. En tercer lugar, los esfuerzos de Mare para camuflar a Nazarik están avanzando según lo planeado, recitó Albedo. Su voz nivelada comenzaba a volverse monótona, pero fue capaz de mantenerme nerviosa con cada mirada que me había espiado entre oraciones. Cada vez que levantaba los ojos, sentía como si me suplicara que la mirara. Se han plantado árboles y enredaderas para cubrir las paredes del mausoleo. El crecimiento de las plantas se ha acelerado para evitar la visibilidad de una sección del bosque con nada más que árboles nuevos. A continuación, los campos delimitados en su lugar, también Demiurgo avanzado en el proyecto de clones con la información que sacó del monstruo Rex dijo que los primeros resultados no eran los esperados, pero son aceptables. Se está empezando la búsqueda de un candidato para la clonación. El proyecto de clonación es un proyecto destinado a fabricar soldados leales a nosotros. Fue lo que Demiurgo logró sacar de la captura del monstruo Rex al principio. Se tenía planeado usar no muertos, pero dado el hecho de que queríamos ser discretos y los no muertos eran todo menos discretos, ya que si los aventureros vieran no muertos por la mazmorra, eso definitivamente llamara mucho la atención, y si las personas de la superficie nos ven usando no muertos sería aún más problemático. Se decidió nuestras fuerzas tenían que verse lo más humano posible. Estos clones fueron la mejor apuesta. Albedo habló sobre las defensas de Nazarik. Afortunadamente para nosotros, los sistemas en su lugar seguían siendo funcionales. A pesar de venir a otro mundo por completo, el código del sistema de defensa parecía mantenerse lo suficientemente bien. Había dejado a Demiurgo a cargo de las defensas, pero había mucho que podía hacer sin la moneda Yggdrasil para usar trampas. Le había ordenado que evite usar la moneda del gremio por el momento, a pesar de que la caja de conversión monetaria del gremio todavía funcionaba. Si alguna vez necesitáramos efectivo extra de Yggdrasil, podríamos arrojar algunos artículos allí para extraer un poco de dinero. Fue la moneda del mundo actual con la que tuvimos un problema. En cuanto a los fondos, Albedo pasó la página de su informe con un elegante gesto de su mano. Recientemente alcanzamos la marca de los 4 millones de valis a partir de la semana pasada. Barrer los pisos superiores durante las horas nocturnas nos ha dado un flujo constante de ingresos. Las piedras mágicas constituyen la mayoría del porcentaje. Sin embargo, los objetos de caída podrían ser nuestro mayor a largo plazo, debido a la tasa de conversión de Magic Stones a valis. Asentí con aceptación. Como no éramos una familia oficial, no podíamos usar los servicios del gremio de aventureros directamente, es decir, el intercambio de piedra mágica. El piso del vestíbulo del cuartel general del gremio tenía una sección dedicada a pagar a los aventureros por las piedras mágicas que cosecharon de los monstruos de las mazmorras. Sin embargo, a veces se requería prueba de membresía para grandes lances. El intercambio no tenía suficiente valis para pagar todo lo que salió de la mazmorra. Para compensar las ganancias de familias más grandes, la bolsa emitiría un cheque a la familia para obtener crédito, que requería un emblema de familia. Como no éramos una familia, no teníamos un emblema. Siempre hubo métodos turbios para adquirir recursos detrás de escena. Cuando se trataba de nuestro dinero, habíamos descargado nuestras Magic Stones en el representante de Exchange, que residía en la ciudad de Riviera, en el piso 18 del calabozo. No parecía importarle que le vendiéramos exclusivamente a él, y no se quejaba, por mucho que trajéramos. Parecía más preocupado por cuánto dinero podía ganar con la tasa significativamente más baja por la que compró las piedras mágicas. Funcionó para nosotros. Discreción fue nuestra máxima prioridad de todos modos. Nuestra posición actual era muy buena, pero eventualmente habría una fuerte caída en cuanto a la cantidad de trabajo que se realizó por la cantidad de pago que recibimos.
El plan era aumentar la cosecha de piedras mágicas, así como aventurarse en los pisos más profundos de las mazmorras. La calidad de Magic Stones aumentaría, lo que aumentaría las ganancias. Muy pronto, el contacto de intercambio no podría satisfacer nuestras necesidades si lo trajéramos demasiado, y posiblemente podría recurrir al sistema de crédito. Una vez que eso sucediera, nuestro flujo de caja se detendría. Nuestra tasa de crecimiento ya era lenta como era. Más lento que eso sería muy frustrante. Los objetos raros hipotéticamente podrían traer más valis, ya que no estaban tan estrictamente regulados como las piedras mágicas. Sin embargo, encontrar compradores desesperados que estuvieran dispuestos a pagar precios de mercado por artículos de un comerciante no certificado eran pocos y distantes. Dado que las caídas de artículos fueron al azar, y cada vez más para los artículos más raros, no podíamos confiar en ellos para obtener un ingreso estable. Magic Stones fue nuestra mejor apuesta. Todo esto se resolvería si creáramos una familia, reflexioné, recostándome en mi silla. Apreté las yemas de los dedos juntas frente a mi cara en pensamiento. Lo que dijo la princesa Espada el otro día me quedó grabado. Mencionar que el gremio podía enviar a los aventureros a la mazmorra después de nosotros era preocupante, por decirlo menos. Si bien los informes indicaron que la mayoría de los aventureros eran de nivel 1, hubo varios que subieron la escalera de la fuerza. Aizo Allenstein, siendo uno de los muchos aventureros de nivel 5, fue más que suficiente para llevarme a la precaución. Las historias sobre ella fueron bastante interesantes. Incluso como aventurera de nivel 1, tenía la habilidad y la habilidad para la grandeza. Después de un año, se convirtió en nivel 2, lo que la convirtió en la más rápida en alcanzar dicho hito. Si lo pensaba en los estándares de juego, esa tasa de crecimiento fue dolorosamente lenta. Sin embargo, si tomé en cuenta que las personas de carne y hueso no tenían resistencia ilimitada, recorridos, hechizos de resurrección, estados de salvación y una cantidad específica de experiencia para ascender en el mundo, seguramente esa velocidad era impresionante. Según mis cálculos, un aventurero de nivel 1 era equivalente a un jugador de Yggdrasil entre los niveles 1 y 10. Donde cayeron en ese rango dependía de los rangos de sus estadísticas. Un nivel 1 con estadísticas de rango D probablemente perdería ante alguien con estadísticas de rango D. Aunque probablemente, todavía no era un sistema infalible, ya que alguien podía tener estadísticas más altas, pero menos habilidad y entrenamiento que alguien con estadísticas más bajas. Parecía que el sistema de bendición de las deidades no explicaba la excelencia o experiencia que la persona había acumulado antes de recibir el Falna. Entonces, las probabilidades eran que, si recibiera un Falna, comenzaría en el nivel 1, a pesar de estar en el nivel máximo en Yggdrasil. Una vez en el nivel 2, esos números se volvieron algo sesgados. Muchos aventureros que alcanzaron el nivel 2 nunca volvieron a subir de nivel. Las condiciones para subir de nivel no estaban claras, ya que parecía ser diferente para cada individuo. Por lo que entendí, se requería ir a una aventura o lograr algo más allá del nivel de habilidad actual. Esencialmente, no mueras contra algo que seguramente te mataría. Los dioses probablemente estaban locos por tener algo tan inconsistente como un disparador de nivel. Como los aventureros no tenían idea de cuándo se acercaba la oportunidad de progresar, les era fácil perder sus oportunidades. O simplemente, ya sabes, no querían morir una muerte terrible a manos de un horror sobrenatural. Debido al crecimiento atrofiado, los aventureros en el nivel 2 podrían estar en cualquier lugar del nivel 10 al 25 en Yggdrasil. Desafortunadamente, más allá de ese punto, mis cálculos se volvieron progresivamente teóricos. Al estimar a alguien del estado de la princesa Espada, un nivel 5 tenía el potencial de llegar del nivel 60 al 75. En ese punto, su poder se volvió preocupante. Si se envió una gran banda de aventureros de nivel 5 después de Nazarik, teníamos la posibilidad de sufrir daños duraderos, incluso sufriendo pérdidas. Quería hacer todo lo posible para mantener a salvo y felices las hermosas creaciones de mis amigos.
Pero pensándolo bien, los aventureros de nivel 5 eran pocos y estarían dispersos entre las familias, pero eso no quita el hecho de que puedan organizarse e invadir Nazarik. Otro problema, tal vez mi magia era la más poderosa y destructiva, pero eso me delataría como una gran amenaza para los dioses de este mundo. Así que decidí no usar mi magia tan a la ligera. Quizás el próximo paso sería crear uno formalmente bajo el estandarte de Ainzo o Algoun, dijo Albedo, con los brazos agarrando el grueso informe sobre su pecho. Según tengo entendido, las deidades pueden optar por no enviar informes sobre los niveles de sus miembros. Sí, pero esos casos son típicamente para miembros no combatientes, como comerciantes y proveedores de servicios. Sacudí lentamente la cabeza. Se requerirá que cualquier mazmorra que viaje a familia informe niveles y ganancias. Eso será extremadamente difícil ya que no podemos otorgar falna. Albedo bajó la cabeza y cerró los ojos, aparentemente pensando en el asunto. Si era tan inteligente como su estadística de inteligencia sugeriría, lo más probable es que estuviera considerando las pocas vías que teníamos para resolver el problema. Sin falna, no podríamos engañar al gremio. Como no sabíamos casi nada sobre falna en sí, era prácticamente imposible de falsificar. Albedo levantó la cabeza con ojos brillantes y una sonrisa indicativa de una idea fantástica. Si capturamos a un aventurero o dos, podríamos estudiar y decodificar su falna. Una vez que sepamos cómo funciona, Momonga-sama puede usar su impresionante habilidad mágica de Dark Wisdom para reutilizar la bendición para nuestros propios planes. Parpadearía si todavía tuviera los párpados. El súcubo tenía una comprensión funcional de mis habilidades y capacidades. Si Albedo atribuía el falna a un tipo de hechizo que era exclusivo de las deidades de este mundo, ciertamente tenía la oportunidad de aprenderlo. Si usara Dark Wisdom para copiar el hechizo, posiblemente podría tomar el hechizo por mi cuenta. Dark Wisdom fue como aprendí más de 400 hechizos más que la gorra original en Yggdrasil. Sin embargo, Yggdrasil era un juego. Hasta donde yo sabía ahora, este mundo era real. ¿Seguiría siendo capaz de robar un hechizo de otra persona en un sistema que no fue diseñado originalmente para mi conjunto de habilidades? Para robar el hechizo de una deidad, tendrían que perecer en combate en mi mano. No estaba dispuesto a hacer eso todavía. Me giré para mirar a Albedo. Su espalda se enderezó cuando mi mirada se posó en sus rasgos. 2 manchas rojas estaban en lo alto de sus mejillas, y sus labios estaban fruncidos, aparentemente en un intento de ocultar una sonrisa emocionada. Aclarándome la garganta, emití una orden: no nos movamos demasiado rápido. Unos pocos aventureros de bajo nivel que desaparecen son mucho menos notables que una deidad que desaparece sin dejar rastro. Comienza a secuestrar a los de nivel 1 de los pisos superiores y manténlos durante no más de un día o dos. Golpeé mis dedos contra la superficie de mi escritorio. Queríamos evitar la detección al menos hasta que se formara nuestra familia. Manténlos tranquilos también. No hay necesidad de mantenerlos despiertos para nuestros experimentos de todos modos. Entendido. Albedo tomó nota en su informe. Con una inclinación de cabeza, ella preguntó: ¿puedo ofrecer una sugerencia? Por supuesto, asentí. Para prepararnos para la creación de nuestra familia, sugiero que busquemos lugares para comprar como nuestra base de operaciones. Albedo cruzó las manos alrededor de su informe, aplastando la pila de papeles en sus amplios senos. Vi cómo ella comenzó a inquietarse, enrojeciéndose con cada momento que pasaba. No es un problema ser dueño de una propiedad y no estar afiliado a una familia. Después de todo, los aventureros no son los únicos ciudadanos de esta ciudad. Cada palabra que exprimía el súcubo iba acompañada de un meneo y un jadeo acalorado. ¿Había alguna razón por la que se calentó tanto de repente? Espera, ¿es porque la he estado mirando todo este tiempo? Pensar que mi pequeña alteración a su bio causaría tal reacción a una simple mirada, fue nada menos que discordante. A pesar del espectáculo amoroso que estaba haciendo para mí, hizo un buen punto. No había necesidad de esperar hasta que la familia se formara para poseer propiedades. En todo caso, prepararlo de antemano era una mejor idea. Nos dio un lugar para almacenar artículos importantes y fue un lugar bien escondido para teletransportarnos desde Nazarik.
Si nos vieran aparecer de la nada en un callejón, eso podría causarnos un poco de molestia. Además, si el gremio hiciera preguntas, al menos tendríamos una ubicación para señalarlas. Muy bien, accedí, asintiendo a su propuesta. Entonces, ¿por qué no nos ocupamos de eso de inmediato? Todavía tengo que ver la ciudad laberinto por mí mismo. Nosotros. Albedo se congeló, su rostro se volvió de un tono rojo aún más profundo. Ella se inclinó hacia adelante agresivamente, cesé con Momonga-sama. Retrocedí un poco ante el inesperado entusiasmo. Mi mandíbula se aflojó y mis ojos brillaron con un carmesí brillante. Por supuesto conmigo, respondí con cautela, insegura de lo que mis palabras podrían desencadenar en ella. ¿A quién más llevaría? Eso era cierto. Como responsable de mi logística, fondos y horario diario, Albedo era el único que realmente necesitaba comprar nuestra propiedad. Sin embargo, realmente quería ver a Horario. Quiero decir, he estado en el calabozo durante las pocas semanas desde que el servidor se apagó. La única luz del día que he visto vino de un cristal del cielo en el 18º piso. Necesito salir de aquí. Una vez que la propiedad fue comprada, pondría a Yuri y Sebas a cargo de amueblarla y manejar su mantenimiento. Aparte de mi absoluta necesidad de ir a la superficie, mi participación podría considerarse mínima. No tenía que irme, quería irme. Albedo, por otro lado, no era tan lógico al respecto. Tan pronto como escuchó mis palabras, algo dentro de ella se rompió. Un gemido sensual escapó de sus labios y apretó el informe contra ella con tanta fuerza que el papel comenzó a agrietarse. Espera, el papel no se agrieta. ¿Cuál era su estadística de fuerza otra vez? Puedo comprar una casa, jadeó, con un hilo de saliva atrapado entre sus deliciosos labios. Ella se inclinó más cerca, ¿puedo comprar una casa con el hombre que amo? Caminaremos por la ciudad, buscando nuestra futura casa juntos. ¿Tendrá una cerca blanca? ¿Cuántos pisos? ¿Vamos a remodelarla? ¿Tenemos una tumba para ti? Podemos tener habitaciones contiguas para que puedas llamarme cuando me necesites. Quiero hacer todas las habitaciones y llenarlas con nuestros hijos. Crecerán hermosos y fuertes. Cierto, Momonga-sama. Albedo rápidamente se volvió loca. Mientras ella gritaba, se empujó cada vez más cerca de mí. No tuve más remedio que retroceder, pero mi posición me impedía ir demasiado lejos. Efectivamente, mi silla C, gremio de aventureros, apoyaba en las dos patas traseras. Mi mandíbula estaba completamente abierta y mis manos agarraron los brazos de mi asiento, amenazando con aplastar la espesa madera. Los ojos del súcubo brillaron con anticipación. Ella se estaba riendo, sonriendo, retorciéndose y subiendo por mis piernas. Sus manos arañaron mi túnica para acercarme más. Mi mandíbula se abrió y cerró, pero no salieron palabras. No tuve más remedio que decir lo primero que me vino a la mente. Yo, nosotros, eso es. Bueno, al menos lo intenté. Iré a prepararme. Albedo saltó de mis piernas, enviando mi silla a cuatro patas por pura fuerza. Corrió hacia las grandes puertas dobles, sus alas negras con plumas de cuervo batieron al ritmo de sus pasos mientras tarareaba una melodía pegadiza. Con un salto en su paso, salió por la puerta y me dejó en completo silencio. Observé el par de puertas, incapaz de hacer nada. Eso fue intenso, le dije a la habitación vacía. A medida que pasaron los momentos, me tapé la cara con las manos. Sacudiendo mi cabeza, me levanté de mi asiento para prepararme. Si llegara tarde, ¿quién sabía qué pasaría? Todavía es demasiado tarde para editar biografías de personajes. La princesa Espada se sentó frente a un gran libro. Estaba abierto sobre la mesa de escritorio junto a una pila de libros de igual tamaño en una de las salas de conferencias de la sede central del gremio. Tenía la cabeza en sus manos, mechones de su cabello dorado deslizándose entre sus dedos. Con cada momento que pasaba, su humor empeoraba. Cada oleada de frustración la hacía querer apretar los puños, amenazando con arrancar sus hermosos mechones. Si alguien la hubiera visto en ese estado, no la habrían reconocido. Aizo Allenstein se mantuvo fría bajo presión, rara vez mostraba las emociones más bajas debajo de su exterior estoico. Después de otro giro de la página, sin embargo, la ira era demasiado para soportar.
Golpe. El lomo del libro casi se partió bajo el estrés de ser cerrado. Ella suspiró con pena. Nada, no es una maldita cosa. Después de su último encuentro con el guerrero negro el otro día, Ais finalmente pudo pasar al siguiente paso en sus planes. Ahora que tenía un nombre para ponerle a su familia, la identidad de Momonga finalmente debería ser revelada. No se le permitió ver informes de nivel y estado, pero al menos podría haber obtenido una dirección, o incluso un emblema de familia. Estaba lo suficientemente desesperada como para tomar cualquier cosa en este momento. Pasó varios días revisando cada documento oficial al que podía acceder, pero... Puede que haya esperado tanto, pero sigue siendo decepcionante, reflexionó, sentándose en su silla. Lanzó su mirada al techo y miró con profunda reflexión. La familia de la deidad conocida como Ainzo o algo aún no existía. A pesar de que el gremio mantuvo sus registros en orden alfabético, revisó todos los libros que tenían, solo para asegurarse. Tampoco había ningún aventurero llamado Momonga en ningún lugar de los libros. En lo que respecta a Ais, Momonga la condujo a una persecución de ganso salvaje solo para meterse con su mente. Ella lo imaginó riéndose altivamente para sí mismo ante su broma aparentemente juguetona. También se imaginaba arrojando cada libro que abría su presumida cabeza. Ais casi saltó cuando la puerta de la habitación se abrió. Una mujer con gafas y ojos de jade apareció en la puerta. Su uniforme oficial del gremio en blanco y negro se ajustaba perfectamente a su impresionante figura. Su cabello castaño y corto se movió ligeramente cuando se echó hacia atrás sorprendida. A los lados de su cabeza, dos orejas puntiagudas temblaron de curiosidad. Ella era la asesora del gremio medio elfo que le reservó la habitación tranquila durante los últimos días. De nuevo, ¿cuál era su nombre? Irlanda. Nina. ¿Estás bien, Wallenstein-san? Preguntó el empleado, deslizándose a través del hueco en la puerta. Oí un ruido fuerte. Ah, tartamudeó Ais. A pesar de que estas habitaciones están insonorizadas, todavía escucharon su pequeño estallido. Con una mirada a su etiqueta con el nombre, Ais respondió. Mis más sinceras disculpas, Eina-san. No era mi intención causar problemas. Ella inclinó la cabeza para mostrar su sinceridad, pero el consejero agitó las manos despectivamente. Cerrando la puerta detrás de ella, Eina se acercó a la mesa cubierta de libros. No es necesario disculparse, sonrió, señalando la pila de documentos. Si necesita ayuda, tal vez podría ayudarlo. Los labios de Ais se curvaron ligeramente en una sonrisa de agradecimiento, pero no pudo ocultar su frustración cuando desvió la mirada. Para ser sincero, no creo que encuentre lo que estoy buscando en nada que el gremio tenga registrado. La frente de Eina se frunció suavemente, la confusión aparente en su rostro. Después de un murmullo de contemplación, intentó obtener más información. ¿Hay algo en particular? Sus ojos se posaron en las facciones bien proporcionadas y élficas de Eina. Se preguntó si era una buena idea revelar lo que sabía a la mujer. La única persona que Ais le contó sobre Momonga fue su diosa, Loki. Incluso entonces, Ais era reacio. Sin embargo, a medida que los eventos progresaban y los rumores comenzaron a volar, sintió que sus opciones estaban desapareciendo. Estaba contenta de poder confiar en su diosa, pero aún no estaba más cerca de desentrañar la cortina de misterio que cubría a Momonga y sus subordinados. Loki no pudo hacer nada para ayudar, sino ofrecer un oído para escuchar el agarre de Ais. Si Eina podía llegar a la sección restringida de los informes del gremio, tal vez podría arrojar algo de luz sobre el asunto. Con convicción, Ais se retractó de su encuentro más reciente con el guerrero negro. Ella sintió que revelar su primera experiencia con Ainzo o algo en familia podría haber sido un poco difícil de entender. Es decir, si Eina no la hizo reír fuera del gremio primero. La expresión del consejero rápidamente se volvió sombría. Sus cejas estaban inclinadas con preocupación. La caza furtiva en la mazmorra era un delito grave para los estándares del gremio. Una multa considerable y el exilio de horario fue lo máximo que pudieron hacer, pero eso fue suficiente para interrumpir la mayoría de las redes criminales. Sin las valiosas piedras mágicas que generan ingresos, se verían obligados a pasar a su próxima estafa. ¿Ainzo o algo? Eina murmuró después de que Ais completó su historia.
Las orejas puntiagudas del medio elfo cayeron mientras buscaba en su conocimiento las palabras que sonaban de forma extraña. Nunca he oído hablar de una familia así. Tampoco he oído hablar de esta Momonga. He revisado todos los registros disponibles para mí, declaró Ais con un enojo irritado. La búsqueda físicamente agotadora la había agotado por completo. No hay familia con el nombre de Ainzo o algo aún en ninguno de ellos. Erina colocó su dedo sobre su barbilla en un lindo gesto de pensamiento. Sus labios se fruncieron en lo que parecía un puchero dolorido. Ais se dio cuenta de que estaba destrozando su cerebro en busca de alguna pista, pero rápidamente se estaba quedando corto. Agarrando las pajillas, se encogió de hombros antes de dar una respuesta sin compromiso. Ainzo o algo aún puede ser una deidad que descendió de Tenkai recientemente. Existe la posibilidad de que aún no se haya registrado. Erina dijo la verdad. No era raro que los dioses descendieran de Tenkai y se registraran en el gremio meses, incluso años después del hecho. No era un requisito para los dioses registrarse en el gremio de todos modos, a menos que estuvieran construyendo una familia. El gremio requería que la deidad se registrara inmediatamente después de otorgar su primera falna. Esto aseguró que la familia fuera registrada, y al aventurero se le dieron los recursos que necesitaban para generar ingresos de manera segura. Mientras estuvieran registrados antes de su primera inmersión en una mazmorra, familia será capaz de formarse, registrarse, aventurarse y obtener su primer beneficio en un solo día. La velocidad del proceso fue un buen equilibrio para las deidades y el gremio. Los dioses lo manejaron rápidamente, y el gremio disfrutó de una parte de las ganancias. Después de todo, incluso los dioses tenían que pagar impuestos. Sin embargo, Ais sabía ciencia cierta que Ainzo o Algoun tenía una familia y estaba ganando dinero en la mazmorra. Momonga ya lo había dicho. Como no estaban en el registro, el caso fue bastante abierto. Ainzo o Algoun familia era culpable de caza furtiva en mazmorras. Ais y Eina sabían que tenían suficiente evidencia para seguir adelante. Una familia no registrada era un asunto serio. Era un crimen que Eina, como empleada del gremio, no podía pasar por alto. Sin embargo, Ais ya había pasado al siguiente punto de preocupación. ¿Podría Ainzo o algo aún estar evitando el registro porque no está encadenado? La princesa espada posó. Eina se detuvo en seco, algo del color se fue de su piel perfecta. Deidades desencadenadas eran malas noticias. Los seres que descendieron de Tenkai eran de hecho dioses. Pasaron sus días allí, solo mirando cómo sus hijos vivían y se divertían. Finalmente, decidieron que ellos también querían divertirse y tomaron la decisión de unirse a nosotros. Siendo las entidades poderosas que eran, decidieron sellar sus poderes. Se prometieron mutuamente hacer cumplir sus propias reglas. Reglas que parecían mantenerse bastante bien. La regla más importante era que no podían usar sus poderes. Si violaran esta ley autoimpuesta, incluso accidentalmente, se verían obligados a regresar a Tenkai. Ni siquiera una emergencia era una excusa aceptable. A veces, las deidades que se negaban a seguir sus leyes descendían y, por lo tanto, eran consideradas desencadenadas por las reglas de los dioses. La mayoría de las veces, era solo para causar problemas, pero los otros dioses harían un trabajo rápido de ellos. Tener un ser inmortal desencadenado arrojando su peso y creando problemas era perjudicial para todo lo que los dioses habían construido hasta este punto. Pueden haber sido dioses, pero aún eran invitados en Hekai. Causar problemas a los mortales era lo último que querían. Dicho esto, ¿estaba Ainzo o algo aún desencadenado? Si ese fuera el caso, ¿qué era Momonga? ¿Qué quiso decir el hombre naranja con ser supremo? ¿Cómo se te ocurrió esa suposición? Preguntó Eina con calma. Todavía estaba pálida, pero aún era capaz de pensar lógicamente. Ais apretó la mandíbula. Honestamente, ella no lo sabía con certeza. Estaba tan impresionada por la fuerza de Momonga, así como por las habilidades mágicas de esa sirvienta, que asumió que su poder debía provenir de una fuerza divina, es decir, una deidad desencadenada. Encogiéndose de hombros, ella respondió sin comprometerse. Supongo que es una corazonada. Eina sintió entendiendo. No podía confiar mucho en la suposición, pero era algo para tener en cuenta.
Si la princesa Espada lo decía, debe haber habido algo que apuntaba en esa dirección que se habían perdido. ¿Sabe tu diosa? ¿Qué dijo ella? Preguntó Eina con un toque de aprensión. Ais se mordió el labio y recordó las palabras que su diosa dijo hace días. Loki-sama no pensó mucho al principio, pero a medida que los rumores comenzaron a extenderse, comenzó a pensar profundamente en el asunto. Finalmente, me dijo que Tenkaichi era un lugar grande, por lo que era completamente posible que ella nunca conociera o siquiera oyera hablar de una deidad llamada Ainzoal-Gorum. Si él realmente no está encadenado, tendrían que hacer cumplir sus propias leyes, incluso si tienen que romperlas también. Eina se cruzó de brazos y suspiró. Eso definitivamente sería un hecho terrible. Si estallara una guerra de los dioses en Horario, podría haber daños incalculables en las estructuras y la vida. Valió la pena el riesgo, pero habría pocos que estuvieran dispuestos a asumirlo. Esto se estaba convirtiendo lentamente en algo serio, y a ninguna de las chicas presentes le gustó. Bueno, el primer paso para comenzar una investigación es presentar un informe. Eina se subió las gafas por el puente de la nariz. Solo hay un problema, el asesor se detuvo, causando que Ais se pusiera rígida. ¿Ahora qué? Un informe del gremio requiere un testigo del crimen. Para todos los efectos, se lo inscribirá como víctima, pero se requiere un testigo para que la investigación avance. Los ojos dorados del aventurero se abrieron. Ni siquiera había pensado en testigos. La primera vez que vio a los miembros de Ainzoal-Gorum familia, se habían llevado el Monster Rex Goliath. Ella había sido la única persona en presenciar esa hazaña imposible. En cuanto a cuando conoció a Momonga por primera vez, ella también estaba. ¿Eh? La voz de Ais se filtró. Su atónito silencio llenó sus oídos. Eina parpadeó. ¿Hubo otro testigo? Ella inclinó la cabeza. Hubo. Ais se sentó en su asiento. Ella hizo todo lo posible para recordar cómo se veía. Al joven que había sido perseguido por el Minotauro lo dejó escapar. Si su memoria no le fallaba, era bastante delgado y de aspecto débil, pero su agilidad era bastante decente para un nuevo aventurero. Desafortunadamente, no pudo ver muy bien al niño. En los momentos iniciales del incidente, Ais se centró en matar al Minotauro. En el momento siguiente, el niño estaba cubierto de pies a cabeza con la sangre de la bestia. Después de eso, sus rasgos quedaron oscurecidos. Había estado tan absorta en revisar los documentos del gremio que Ais se había olvidado por completo del niño. Antes de darse cuenta, su rostro golpeó su palma de una manera casi cómica. Ella quería encontrarlo y disculparse. Después de todo, había un niño, comenzó Ais, frotándose la cara con exasperación. Explicó lo que sucedió con el Minotauro y la persecución que siguió. Tocó la aparición de Momonga, y el niño se alejó corriendo de miedo, empapado en sangre de monstruo. Después de correr, Momonga dijo que él y su familia estaban en el calabozo por dinero. Seguramente. ¿Estás bien, Eina-san? Ais preguntó después de una pausa. Se dio cuenta de que los ojos de Eina sobresalían lentamente de sus cuencas cuanto más hablaba el aventurero. Por eso estaba preguntando por ti, Eina murmuró. Con un profundo suspiro, ella también se llevó la palma a la cara. Se masajeó la frente para calmar su molestia. Mencionó que fue perseguido por un minotauro, incluso se fue en una diatriba sobre lo heroico que eras. Debe querer agradecerte por ayudarlo. Yo, tartamudeó Ais, la confusión se filtró en su expresión. No entiendo. Eina exhaló por la nariz. Ella parecía molesta. Su cabello ondulado se balanceó ligeramente mientras sacudía la cabeza. Con los brazos cruzados y los ojos cerrados, su rostro era el epítome de la decepción. Belcranel, anunció, sosteniendo su mano aproximadamente a la altura de Ais. Se trata de este cabello alto, blanco, ojos rojos, y entró corriendo completamente cubierto de sangre. Cuando lo vi, casi me da un ataque al corazón. Fue el turno de Ais de parpadear. El consejero describió al niño hasta el color de sus ojos. La boca de Ais se abrió y cerró como un pez, incapaz de formar palabras. Ese chico estúpido, Eina gruñó como una hermana mayor enojada. Le pasan muchas cosas y deja de lado la parte más importante. Olvida el crimen contra la ley del gremio. Solo mira a la chica bonita. ¿En serio? ¿Cómo?
Soy el consejero de ese chico. Desde que llegó a Horario hace unas semanas, he estado supervisando su crecimiento como aventurero. Gracias, Wallenstein-san, por salvarle la vida el otro día, se inclinó el medio elfo. Sus palabras fueron mezcladas con genuina gratitud. Belcranel. Así que ese era su nombre. Enderezando la espalda, Eina continuó. Debería haberte agradecido antes, pero Bel puede estar un poco débil. A menudo huye de sus emociones, por lo que no me sorprendería si tratara de escapar si te alcanzara a verte. Pensé que les ahorraría a ambos la vergüenza. ¿De verdad? Ahí suspiró abatido. Entonces le tenía miedo. ¿Por qué más correría? Seguramente, alguien que cometió un error tan terrible y casi lo mata habría infundido miedo en el niño. Ella realmente necesitaba disculparse ahora, antes de que él desarrollara algún tipo de trastorno. Ahora, sin embargo, Eina ajustó sus lentes una vez más. No estoy tan seguro de que pueda evitarlo. Como testigo clave en una investigación futura, es posible que necesite crecer un poco más rápido de lo que esperaba. Los ojos de Eina brillaron peligrosamente. Un ligero escalofrío recorrió la columna vertebral del aventurero. Ella no envidiaba el futuro inmediato de Bel. Eina le informó a Is que Bel generalmente se dirigía al gremio temprano en la mañana y que salía al final de la tarde. Se acercaba rápidamente las horas de la tarde. Ais alabó su propia buena suerte. Entrada de Nazarik. Albedo ya estaba esperando en el último piso de Nazarik. Estaba vestida con su armadura completa. El profundo color malva del metal brillaba levemente con poca luz, pero la sombra profunda parecía absorber más luz de la que reflejaba. Su timón protegía perfectamente su hermoso rostro, incluso agregando rizos segmentados para cubrir sus cuernos en plata esterlina. La visera no era más que pequeñas rendijas que parecían cicatrices de batalla entrecruzadas. Su peto era del mismo color plateado que sus cuernos, añadiendo otra capa de protección para sus signos vitales. Cuando el súcubo blindado se volvió para saludarme, la tela negra que colgaba a ambos lados de sus caderas se balanceó, cayendo casi tocando el suelo con sus botas de tacón. Como la armadura cubría sus alas, la tela debe haber sido una representación física de sus presencias. Tábula Esmaragdina puso un poco de esfuerzo en su armadura, especialmente porque la defensa de Albedo era su activo más poderoso. Cada vez que lo veía, siempre estaba impresionado. También diseñó un arma para ella, pero... Albedo, me acerqué, vestido con mi propio conjunto de armadura negra. Se puso de pie, pero se balanceaba felizmente al ritmo de la melodía que todavía estaba tarareando. Realmente hay una necesidad de traer eso. Señalé el arma sostenida en uno de sus guanteletes con garras. Ella inclinó la cabeza antes de mirar el gran bardo que tenía en la mano. Parecía un arma normal, como un hacha en este momento, pero sabía muy bien de qué se trataba. Tábula Esmaragdina Sama me lo dio hace algún tiempo. ¿Te desagrada? Ella bajó la cabeza y murmuró mansamente. Me encogí cuando su voz atravesó mi corazón, algo ligero. No tienes que actuar tan miserablemente. Suspiré audiblemente mientras negaba con la cabeza, no, solo estaba pensando que, tal vez, sería peligroso llevar a Ginnungagap, un poderoso objeto de clase mundial, a una ciudad llena de civiles inocentes que no tienen problemas para iniciar peleas por transgresiones menores. Ginnungagap era un arma basada en el vacío primordial, dentro del cual apareció toda la existencia. Debido a su afinidad por la materia, era bien conocido como un arma antimaterial. Con un ataque de área de efecto amplia, podría destruir grandes franjas de estructuras sin mucho esfuerzo. Sin embargo, no tuvo el mismo efecto en los objetivos vivos. Por lo tanto, Albedo cambió su forma a la de un bardo negro, para que pareciera un arma antipersonal sin usar el poder destructivo loco que albergaba el artículo. Bueno, entonces deberían saber cuándo callarse, respondió Albedo con una peligrosa voz en su voz. Puede haber muchos no humanos en la superficie, pero no conocen el poder y el encanto de Nazarik. Se dignan a vivir junto a los humanos, sometiéndose a la mancha. En lo que a mí respecta, todos deberían ser eliminados para hacer camino para la influencia de Momonga-sama. Albedo, me sorprendió su animosidad. Es cierto que los habitantes de Nazarik estaban predispuestos a no gustarles los humanos.
Ainzo o algo aún se creó con la regla a la que solo podían unirse jugadores no humanos. Incluso los NPC que fueron creados por los miembros también eran no humanos. A pesar del hecho de que muchos parecían humanos en el exterior, su fuerza y clase arrojaron esa noción por la ventana. Incluso nuestras sirvientas de nivel 1 eran totalmente capaces, pero aún así no resistirían por mucho tiempo en combate. Todo era solo parte de la experiencia de Roll Brasil. En realidad, no odiamos a los jugadores humanos, pero lo que está escrito en el código de muchos de los NPC puede no haberse considerado amigable con los humanos. Entonces, cuando los NPC de repente se volvieron reales después del server down, lo que estaba en su carácter view se convirtió en su personalidad. Parecía que la orientación de su karma también afectaba su actitud. No podía culparlos por las cosas que hicieron o dijeron, ya que fueron creados de esa manera. Si algo salió mal, solo podría ser culpa de sus preciosos seres supremos. Levanté la cabeza y dije: entiendo tus sentimientos sobre el asunto, Albedo, pero por favor mantén tu desdén por los humanos bajo control. Vamos a la superficie para hacer negocios. Si tu arrogancia se interpone en el camino para completar nuestro objetivo, entonces las cosas se pondrán mucho más difíciles. Entiendo, Momonga-sama, se inclinó sumisamente. Pido disculpas por mis acciones. No es un problema, Albedo, respondí mientras tomaba un pequeño espejo de mano de mi inventario. Solo asegúrate de que no se convierta en uno. ¿Sí? Vislumbré el súcubo, su espalda completamente recta y el bardo sostenido sobre su pecho en saludo. ¿Realmente estará bien? Con ese pensamiento en mente, me miré en el espejo e invoqué una imagen. Anteriormente, había estado usando el hechizo espejo de vista remota para echar un vistazo al mundo de la superficie de antemano. Pude obtener la disposición de la Tierra, pero no era lo mismo que ir allí yo mismo. Sin embargo, no podía pasar a un área aleatoria de la ciudad y esperar pasar desapercibida. Alguien podría estar cerca y vernos. Entonces, hechicé un espejo con el hechizo para poder usarlo sobre la marcha para encontrar un lugar decente para deformarme sin toparme con un extraño desprevenido. Si incluso necesitaba usarlo mientras estaba en público, era más fácil usar un objeto encantado, en lugar de explicar un hechizo posiblemente desconocido, de ahí el espejo. Examinando los callejones periféricos, rápidamente encontré uno que estaba relativamente vacío. Algunas personas estaban a punto de doblar esquinas aquí y allá. Pronto estarían fuera de la vista. Alejando el espejo, llamé a la puerta y entré con Albedo a cuestas. Nuestro entorno cambió rápidamente desde el nivel más alto de Nazarik hasta el callejón oscuro y lúgubre junto a una de las calles principales de Horario. Las estructuras eran una combinación de madera y piedra de 2 o 3 pisos de altura, aunque uno apenas podía decir qué materiales usaron debido a las gruesas capas de mugre negra. TCH, la lengua de Albedo chasqueó con disgusto. No tienen ningún orgullo por lo que han construido. El mármol pulido y el alabastro de Nazarik los avergonzarían. No pude evitar reírme. ¿No están nuestras paredes cubiertas de enredaderas en este momento? Sin decir una palabra, di mis primeros pasos hacia la calle cercana. Por lo que pude aprender sobre la ciudad de superficie, Horario estaba situado en un patrón de radios y ruedas con las principales direcciones consideradas calles principales que conducían desde el centro de la ciudad a sus muros exteriores. Estaba seguro de que había varias áreas designadas como distritos, como residenciales o comerciales. Por lo que había reunido, el área a la que nos habíamos transportado, la sección de la pared de West Main, era una combinación de instalaciones residenciales y comerciales. Con suerte, podría haber 1 o 2 edificios que estaban a la venta. Si nos atenemos a un presupuesto de aproximadamente 2 millones de balis, eso debería dejar suficiente efectivo para proporcionarlo y ponerlo en funcionamiento como base de operaciones. Una vez hecho eso, podríamos centrarnos en descifrar el Falna. Albedo y yo salimos del callejón hacia West Main e inmediatamente nos asaltó el ajetreo y el bullicio de cientos de personas que se dedicaban a sus asuntos. Había varios individuos armados con armaduras que iban desde planchas pesadas hasta cuero ligero. Grupos de aventureros que se dirigen o vienen de la mazmorra. Aquí y allá, varias personas vestidas con ropa de trabajo gruesa llevaban canastas de comida y ropa.
Bandas de niños iban de puesto de comida a puesto de comida, observando cómo se preparaban todos los manjares, preguntándose qué deberían comprar con su dinero de bolsillo. En general, fue muy animado. No es exactamente lo mismo que las ciudades de Yggdrasil, o incluso la Tierra, pero esta es una ciudad bien. El número de razas que estaban interactuando fue sorprendente, por decirlo menos. Había visto la diversidad en el piso 18 de la mazmorra, pero había incluso más tipos de personas de las que esperaba. Efectivamente, las calles estaban llenas de humanos normales, cotidianos, así como elfos oscuros y diferentes tipos de chientropes, como había escuchado que se llamaran, como gatos, hombres lobo y jabalíes. Las razas más cortas también estaban presentes, como enanos y hobbits, o pálidos como me habían dicho. Había tantos que no estaba seguro de poder discernirlos sin tiempo suficiente. Pensar que hay personas en este camino en este momento que podrían ser un dios. Sentí lo que solo podía considerarse un escalofrío que me recorría la columna vertebral. La idea misma de que las deidades existieran en este avión me estaba dando tanta prisa que la emoción amenazaba con desbordarse, y luego desapareció. Con un guiño al Albedo, comenzamos nuestra caminata por West Main. Esperaba destacar, pero no sucedió para que sucediera tan rápido como sucedió. La gente que caminaba hacia nosotros se detuvo para mirarnos a los dos, algunos se agacharon o se pusieron blancos. Algunos aventureros me habían visto en el calabozo. No estaba exactamente tratando de esconderme. Estaba seguro de que esas personas eran capaces de describir mi apariencia bastante bien, pero dudaba que se extendiera tanto. Por lo tanto, ignoré la mirada y seguí caminando penosamente por el camino. Las únicas preocupaciones que tenía eran las de las razas chientrope. Cuando pasamos junto a cualquiera de los gatos, pude ver sus narices temblar con curiosidad antes de que el pelo de sus colas y orejas se pusiera de punta. Tanto Albedo como yo llevábamos anillos de ocultación, que ocultaban nuestras habilidades mágicas, evitando que las personas adivinaran o percibieran nuestros estados. Sin embargo, los sentidos intensificados de las razas antropomórficas podrían ser capaces de oler un poco más de información de nosotros. No obtendrían mucho, pero no me sorprendería que sus instintos les dijeran inmediatamente que no confiaran en nosotros. No importaba quién nos pasara. Los aventureros experimentados hicieron una pausa para vernos pasar, al igual que los ciudadanos no combatientes. La bulliciosa y escurridiza multitud se detuvo en seco. El silencio era ensordecedor ya que todos los ojos estaban fijos en nosotros. Algunos miraron confundidos, mientras que otros hicieron todo lo posible para evitarnos por completo. De cualquier manera, las miradas eran penetrantes. Con la cabeza girada, Albedo resopló al ver a todos los espectadores. Honestamente, es como si estos gusanos nunca hubieran visto la grandeza. Estas personas viven junto a deidades, respondí con un gruñido. Dado que los dioses sellaron sus propios poderes, los aventureros deben estar más alertas cuando se trata de sus compañeros aventureros. Como los dioses no eran realmente una amenaza, la gente se centró más en aquellos que usaban el poder que tenían. Los aventureros eran criaturas humanas y humanoides, todos los cuales estaban plagados de ambición, avaricia y vicios personales. Cuando obtuvieron su falna, su crecimiento ocurrió mucho más rápido que aquellos sin la bendición. En poco tiempo, los aventureros posiblemente se hicieron más fuertes que los soldados entrenados profesionalmente. Un aventurero era más capaz de tomar lo que quería, y esencialmente no había nadie que pudiera detenerlos. El gremio usualmente vigilaba a sus propios miembros formando misiones. Desafortunadamente, el gremio a veces buscaba sus propias pieles antes de que se tomara en cuenta la justicia de los ciudadanos de horario. Deberían estar de rodillas, se burló Albedo, apretando su arma con más fuerza. El chirriante metal de su armadura rayaba las orejas de los que estaban cerca. Sea o no un dios, deben inclinarse ante el Ser Supremo en medio de ellos y estar agradecidos de que sus vidas no se pierdan ante el dios de la muerte. Mira lo que dices, miré a mi alrededor. No se sabe quién puede estar escuchando. Entendido. Sonando abatido una vez más, Albedo se aceleró detrás de mí. Nos dirigimos hacia el centro de Ciudad Laberinto, acercándonos lentamente a la enorme torre que nos esperaba.
La Torre de Babel. Seguramente, no había otras estructuras tan bien nombradas. Incluso yo había escuchado la historia sobre su origen. En el pasado, antes de que las deidades caminaran por las calles de Horario, había una torre construida sobre el calabozo como un sello para evitar que los monstruos escapen de sus profundidades. Era una torre exigua, indicativa de humanos incapaces de construir estructuras tan grandes. Entonces los dioses descendieron. Habían estado observando desde su percha en Tenkai mientras los mortales trabajaban duro en sus vidas. Sintiéndose excluidos, decidieron que era su turno de unirse a la refriega. Cuando las deidades emergieron de Tenkai en una columna de luz, destruyeron la torre original. Pensando que era una broma graciosa, vieron como los mortales miraban con horror absoluto. Una vez que se rieron, reconstruyeron la torre. Como muestra de benevolencia, lo hicieron aún más alto y moderno. Pensar que harían algo tan infantil por diversión, suspiré. ¿Tenkai es realmente tan aburrido? Supongo que estar cerca de tantos de tu clase podría ser. Estábamos a unas pocas cuadras de Babel cuando escuché una risa estridente de uno de los establecimientos cercanos, interrumpiendo mi tren de pensamiento. En medio de los gritos, había un hombre alto, de piel morena, con una túnica naranja con baratijas doradas alrededor del cuello y las muñecas. Su cabello negro caía directamente sobre sus hombros, y sus rasgos estaban ocultos detrás de una máscara roja con forma de elefante. Mi cabeza se inclinó reflexivamente cuando lo vi, inseguro de si estaba haciendo una declaración de moda o si era solo la forma en que la gente se vestía por aquí. Lord Ganesha, por favor, un hombre anodino con una toga blanca y sandalias trató de aplacar al hombre. Él también llevaba una máscara extraña, pero no era tan llamativa como la primera. Si bebes demasiado, vas a gastar tu parte del día demasiado rápido. El hombre elefante farfulló burlonamente. El estupor borracho en el que se encontraba era increíblemente evidente, especialmente cuando el olor a alcohol salió de él y salió a la calle como una nube de intoxicación. Golpeó su taza de peltre sobre la mesa de madera y se levantó de su asiento con renovado vigor. Colocando las manos en las caderas, hinchó el pecho y proclamó exuberantemente: ¿Crees que soy un joven? ¿Crees que soy alguien que no puede aguantar su bebida? Recuerda, hijo mío, ¿quién soy? Soy Ganesha. Señaló con fuerza al hombre de la toga blanca, que se quedó boquiabierto con una expresión atónita. Estuvieron así durante varios momentos antes de que el hombre enmascarado comenzara a caer. Como si se derritiera, se dejó caer en su silla. Yo soy Ganesha, murmuró a través de un ataque de hipo. El otro hombre se frotó la cara con cansancio, sacudiendo la cabeza con cansancio mientras le cubría el hombro con el brazo del hombre elefante. Estaban saliendo del establecimiento, pero yo estaba congelado en su lugar. Él acaba de decir, Ganesha. Él, Ganesha, también conocido como el dios de los obstáculos, Ganesha era la deidad en forma de elefante del panteón hindú. Desde mi propio conocimiento personal, Ganesha era un ser benevolente cuya existencia se basaba en la eliminación o la adición de obstáculos de naturaleza física y espiritual. Cuando uno le rezaba, era para que el dios despejara su camino y dificultara sus esfuerzos. Por otro lado, también se sabía que Ganesha castigaba a aquellos colocando más obstáculos en su camino. En otras palabras, le daría a la gente sus justos postres. Encontrarse con Ganesha fue lo último que esperaba. Sabía que los dioses podrían haber estado caminando junto a nosotros, pero para que fueran tan francos y desordenados. Era casi despreciable. Eres una deidad. Actúa como una. Observé al dios desvergonzado mientras su seguidor subía al bar para pagar sus bebidas. Ganesha estaba seriamente ebrio, hasta el punto en que estaba entre despierto e inconsciente, arrastrando las palabras ante cualquier posibilidad de hablar. Crucé los brazos, frotándome la barbilla con los dedos pensando, Momonga-sama. La voz de Albedo se desvaneció cuando mis ideas inundaron mi mente. Tal vez sería mejor tomar un dios, reflexioné. Cuando escuché que las deidades habían sellado sus poderes, no estaba exactamente segura de lo que significaba. Un dios ciertamente sería capaz de sobrevivir más que unas pocas bebidas alcohólicas sin caerse borracho. Me imaginé que tenían algún tipo de resistencia innata al veneno.
Ahora, sin embargo, tal vez esa resistencia era parte de sus poderes. Si eso fue sellado junto con todo lo demás, ¿qué más fue sellado? ¿Es eso así? Otra consulta pasó por uno de mis oídos y salió por el otro. ¿No ves que estoy ocupado, Albedo? Los aventureros no sabrán nada sobre Falna. Con solo ellos, solo podríamos estudiar Falna en sí, pero no su proceso. Puse en orden otro de mis pensamientos. Pensar en voz alta siempre me ayudó en el pasado. Claro, funcionarán por un tiempo, pero necesitaríamos la fuente para descubrir cómo usarlos nosotros mismos. Ya veo, murmuró. La ignoré por completo. Ella simplemente no parecía entender que no estaba hablando con ella. No iba a regañarla, pero estaba empezando a ser molesto. Tomar un aventurero era una cosa, pero tomar una deidad parecía casi imposible. Un aventurero que desaparecía en la mazmorra de vez en cuando era algo normal, pero si desaparecían tantos levelones, habría motivo de preocupación. El gremio seguramente lo notaría. Por eso pedí un atraparlos y luego soltarlos para no levantar sospechas. Los dioses, por otro lado, ni siquiera estaban permitidos en el calabozo. ¿Quién sabía qué pasaría si fuéramos a llevar a una deidad a Nazarik? La mazmorra respondería a su vez. ¿Alguien o algo se daría cuenta? ¿Y cómo secuestraríamos uno? Un dios tenía familia, probablemente si su dios desaparece de la noche a la mañana eso los alarmaría, pero si lo hipnotizamos para que vaya con nosotros o buscar una deidad sin familia, ¿habrá alguno? Suspiré. Es mejor errar por el lado de la precaución. Los dioses tienen un perfil demasiado alto para secuestrar y estudiar. Será mejor tomar precauciones. Bueno, eso es suficiente sobre eso, creo. Me encogí de hombros mientras veía al hombre de la toga blanca arrastrar a Ganesa borracho, arrastrando sus pies sandaliados por la tierra. Si todavía tuviera piel, mi expresión sería de asco. La orden de Momonga-sama. Al oírla hablar de nuevo, me volví hacia el súcubo. ¿Dijiste algo, Albedo? Se apartó los dedos de la oreja. ¿Era ese mensaje? Ella asintió obedientemente antes de hablar, simplemente estaba informando a Demiurge de los detalles de nuestra excursión. ¿Y todo va bien allí? Sí, todo va según lo planeado. ¿De acuerdo con el plan? Bueno, estaba seguro de que todavía había mucho que hacer en Nazarik, así que no pensé en nada. Negué con la cabeza y volví a la calle. Eso está bien, supongo. ¿Continuamos? Todavía tenemos un edificio para comprar. ¿Sí? Llamó felizmente mientras se alineaba detrás de mí. Estaba seguro de que escuché su ritmo acelerado mientras saltaba de alegría mientras tarareaba su melodía una vez más. ¿Dónde aprendió la marcha nupcial? Gremio de aventureros. El conejo blanco salió de la mazmorra, sus pasos lentos acompañados de un profundo suspiro de fatiga. Era otro recorrido ligero hoy. Se las arregló para sacar varios duendes, pero aparte de sus piedras mágicas, no tenían nada más de valor. Por lo general, recogían los objetos brillantes o las armas perdidas que podían encontrar, por lo que a veces llevaban monedas sueltas y acero que se podían vender. Por desgracia, el grupo que sacó debe haber sido una cría recién engendrada que no tuvo la oportunidad de escarbar en los pisos superiores. Se detuvo en la bolsa y recibió su paga. 1200 valis y un objeto Goblin Airdrop por valor de 600, para un total de 1800 valis. Restando el corte del gremio y parte del pago del préstamo, recibió aún menos. Con su escaso puñado de monedas, marchó con pies pesados hasta la recepción del amplio vestíbulo. Quizás Eina-san estaba allí, y él podría preguntarle si era lo suficientemente fuerte como para aventurarse más profundo en busca de piedras mágicas de mejor calidad. Inspeccionó la fila de empleados del gremio, pero solo vio una línea de cabezas bajas. En busca de cualquier signo de Eina, se concentró en una cabeza con un par de orejas élficas, moviéndose a tiempo con el giro de las páginas de su libro. Con una sonrisa, se acercó a ella mientras metía su dinero en su monedero. Ella no debe haberlo visto, ya que su cabeza nunca se levantó de su trabajo. Se paró frente a ella y esperó. Eina-san. Él expresó su presencia. Kia. La pluma que sostenía Eina voló varios pies en el aire antes de aterrizar en su escritorio con un ruido. Sus anteojos se deslizaron por su nariz cuando saltó ante su llamada.
Ella lo miró a la cara antes de aclararse la garganta. Los ojos de Belle estaban muy abiertos. No sabía que el medio elfo podía hacer un ruido tan lindo. Casi hizo que su corazón latiera con solo escucharlo. Ese hermoso pensamiento se hizo añicos por completo en el momento en que Eina volvió su mirada obscena hacia él. Su piel palideció, prácticamente rivalizando con su cabello blanco en color. Oh, si no es Belcranel, casi susurró. El niño supo de inmediato que algo andaba mal. Hola Eina-san, la saludó con cautela. Siento haberte asustado. Eina inclinó la cabeza, pero de ninguna manera era linda. Estaba sonriendo, pero sus ojos no habían cambiado en absoluto. Un escalofrío le recorrió la espalda. Tengo un hueso que recoger contigo, Belcranel, gruñó peligrosamente. Pronunció, completamente desconcertado. Esta Ina era tan diferente de la Ina habitual que él conocía. No estaba seguro de si le gustaba este. ¿Recuerdas cuando me avisaste sobre el ataque minotauro en el que estuviste involucrado la semana pasada? Ella se detuvo momentáneamente, esperando que él respondiera. Cuando él asintió con la cabeza aturdida, ella continuó. También me contaste sobre cómo Aizo Ayenstein te salvó. Recuerdo que seguías y seguías sobre la princesa espada. Hablaste tanto de ella, claro que parece que olvidaste hacerlo. Mencioné que tuvo un encuentro particular con el espadachín silencioso de los rumores recientes. ¿Le importaría explicarme eso? GRK. Se quedó corto. La especulación de Ina fue como un puñetazo en el intestino. No tenía forma de responder sin parecer un idiota. No quería mencionarlo porque lo hacía parecer débil. Ina era como una hermana mayor para él. No quería que ella lo viera bajo esa luz. En lugar de responder, se rascó la parte posterior de la cabeza tímidamente. ¿No pensaste que era importante contarle al gremio sobre un encuentro con un posible cazador furtivo? Ella lo regañó justo allí en el vestíbulo frente a cada aventurero que vino a hacer negocios. Si no estaba avergonzado antes, ahora sí. Eina-san trató de aplacar a la doncella medio elfa. No tenía idea de que el espadachín silencioso era un criminal. Bueno, dudó, sus mejillas se pusieron ligeramente más rosadas que antes. Era cierto que el espadachín silencioso aún no había sido calificado de criminal, pero cualquiera con la mitad de un cerebro podía conectar los puntos. Su casi omisión con una ola de vergüenza la hizo redoblar sus esfuerzos, no importa si lo sabías o no. Si no comienzas a usar ese cerebro tuyo, Belcranel, los monstruos serán los menos importantes. Se preocupa en el calabozo. Belle estaba desconcertada por la advertencia de Ina. Se preguntó qué lo había provocado, pero no podía pensar en nada. Quería defenderse, pero no estaba seguro de qué era exactamente lo que hizo. Incluso si lo supiera, no tenía palabras para refutar nada de lo que Ina había dicho. Lo que era peor era la cara de mala cara que el asesor le estaba poniendo. La mirada de una niña que había sido perjudicada era una de las debilidades de Belcranel. Lo siento, inclinó la cabeza con resignación. No era como si pudiera discutir su salida. Está bien, los ojos de Ina brillaron con una familiar sensación de peligro. Una gota de sudor le caía por la cara. Ya que te disculpas, haré que me hagas un favor para compensar tus transgresiones. Belle tragó audiblemente. El sudor manaba libremente de su frente ahora que las implicaciones se hundían. No tenía idea de lo que ella iba a pedirle, pero no había forma de que fuera algo bueno. Renunció a sí mismo y asintió con aceptación. Bien, sonrió triunfante, su expresión completamente desprovista de la ira que mostraba antes. Había sido jugado. Antes de que él pudiera expresar su descontento, ella colocó sus manos en sus caderas y levantó un dedo en una postura informativa de maestro. Entonces ofrecerás tu testimonio como testigo clave de un crimen cometido por el espadachín silencioso. ¿Qué? Belle gritó con incredulidad. Sus ojos rojos estaban tan abiertos que amenazaban con caerse. Él retrocedió físicamente cuando la peor parte de la condición de Ina golpeó su mente. No vi nada. No hay necesidad de preocuparse por los detalles, ella se despidió de él y casi lo hizo caer en la desesperación. Lo único que importa es que la víctima del crimen te haya identificado como testigo. Todo lo que tienes que hacer es corroborar su historia, y puedes seguir tu camino feliz. ¿Corroborar?
No vi nada. Estaba empezando a ponerse nervioso. Sin embargo, su mente ya se estaba moviendo hacia la parte más extraña que había elegido de la descripción de Ina. Una chica me identificó. ¿Quién era? Los ojos de Ina se entrecerraron mientras sonreía, haciendo que un escalofrío volviera a dispararle a la columna vertebral del niño. La ropa de Belle ya se sentía húmeda por toda la transpiración nerviosa. No estaba seguro de cuánto más podría soportar sin desmayarse. El semielfo hizo un gesto hacia la zona de asientos, donde había varios sofás junto a una amplia ventana. La luz del sol de la tarde brillaba a través del cristal, iluminando a la persona que esperaba allí con rayos rojizos. Vio a una mujer con el pelo largo y dorado retenido por una diadema blindada sentada cómodamente, aparentemente esperando que llegara alguien. El corazón de Belle se detuvo cuando él vio su rostro. ¿Qué estaba haciendo ella aquí? ¿Estaba ella en asuntos importantes? Seguramente, ella no lo estaba esperando. Él comenzó a reírse para sí mismo. Sí, claro. No había absolutamente ninguna manera de que ella lo estuviera buscando. Sí, absolutamente de ninguna manera. Ella no quería tener nada que ver con un debilucho flaco como él, eso era absolutamente seguro. Ella lo vislumbró mientras él miraba en su dirección. Fue suficiente para que la parte superior de su cuerpo se volviera completamente hacia él, sus ojos dorados lo congelaron en su lugar. Los orbes dorados se abrieron ligeramente cuando ella registró quién era él. Ella se levantó de su asiento y dio sus primeros pasos hacia él. Sus piernas ya se estaban moviendo. Como un hechizo mágico sobre él, su primer instinto al verla fue huir. No tenía idea de qué decirle. Todo lo que quería hacer era agradecerle, pero las palabras nunca llegarían a él. Todo lo que podía pensar era en halagar cosas extrañas. ¿Debería decirle que olía bien? No, eso fue demasiado espeluznante. ¿Debería decir que ella era su héroe? No, eso la desanimaría. ¿Y si dijera que era un gran admirador? Atornillarlo. Ya estaba corriendo por el piso del vestíbulo, haciendo una línea B para la puerta. Tuvo que escapar antes de que su corazón saliera de su pecho. Estaba latiendo tan rápido que sentía que su cabeza estaba a punto de explotar. Su cuerpo estaba tan sonrojado que era prácticamente un faro que señalaba las naves entrantes que era seguro atracar como si fuera un faro de mente. No había muelles por aquí. Estaba tan confundido que pensaba tonterías. Belle estaba a punto de golpear las puertas cuando sus pies rasparon el piso, sus botas de cuero dejaron escapar chillidos al entrar en contacto con la piedra pulida. No se acercó a las puertas y no se movía a pesar de lo rápido que se movían sus piernas. Su cuerpo fue repentinamente tirado hacia atrás bruscamente. Sintió el apretón de una ligera mano alrededor de su codo, evitando que se moviera. El conejo asustado se volvió para echar un vistazo a su posible cazador. Los ojos dorados de la niña lo perforaron. Estaban cerca, muy cerca. Solo unas pocas pulgadas separaron a los dos, Belle Cranel y la princesa Espada. Su expresión parecía algo triste mientras sostenía al conejo blanco en su lugar. Estaba completamente aturdido tanto por la atención que recibió de la niña como por el contacto. Él miró desde su rostro hasta su brazo y de regreso a su rostro. Su piel se puso roja. Tanta sangre corrió por su rostro que casi se desmayó. El cuerpo de Belle casi se debilita. Por supuesto, no había forma de que un aventurero de nivel 1 pudiera superar a un nivel 2, y mucho menos a un nivel 5 como hizo Einstein. Que Belle Cranel fue atrapado por la princesa Espada fue una simple cuestión de hecho. No había nada que pudiera haber hecho desde el principio, especialmente considerando cuán determinado estaba Ice en este punto. Ella lo atrajo hacia los sofás y lo arrojó como un muñeco de trapo. Aterrizó de lleno sobre el suave cojín, con la boca completamente abierta. Ella se sentó en el sofá frente a él y se encontró con sus ojos vacilantes con sus ojos cargados de acero. Este fue uno de sus sueños. Quería tener conversaciones con ella, pero su incapacidad para estar dentro de su presencia por más de unos segundos le hizo imposible. Esto era exactamente lo que quería, salvo por las miradas de odio que estaba recibiendo de los otros hombres aventureros. Ice simplemente se sentó allí, mirándolo. Se le dio esta oportunidad, por lo que no debería desperdiciarla.
Preguntándose qué debería decir, se decidió por cualquier cosa. Tartamudeó. Esto no estuvo bien. Sé genial, Belle. Relájate. Repitió Ais. Su hermosa voz casi derritió sus oídos de su cabeza. Belle intentó continuar. No iba a salir nada si no podía superar su miedo. Entonces, para poder atravesar cada instinto que tenía que le decía que corriera, apretó el abdomen y soltó. Puedo ser de ayuda. Suave, Belle. Muy suave. Al instante se puso rojo. Su humillación fue en aumento. La niña parpadeó sorprendida. Ella no creía que un chico manso como él pudiera hacer un ruido como ese. Era un joven interesante, pero ella no tuvo tiempo de contemplar sus excentricidades. Se movió hacia el borde de su cojín, sentada un poco más hacia adelante que antes. En respuesta, Belle se movió en la otra dirección, presionando su espalda aún más en el sofá. La madera crujiente fue suficiente como señal de que se estaba forzando a sí mismo. Antes de comenzar, ella habló, haciendo que sus hombros saltaran. Ella desvió la mirada por un momento. Realmente la odiaba, al parecer. Suspirando, continuó, solo quería disculparme por causarte tantos problemas con el Minotauro. Lo dejé escapar durante mi inmersión en la mazmorra porque últimamente tenía muchas cosas en mente. Entonces, por lo que vale, la princesa Espada se levantó de su asiento. Con una expresión en blanco, miró a Belle, esperando que él viera lo que estaba a punto de hacer. Con los brazos a los costados y doblando la cintura, el cabello dorado de Ais Wallenstein casi golpeó el suelo en un arco bien practicado. Los ojos del niño casi se salieron de sus cuencas cuando vio a su héroe inclinándose ante él. Nunca pensó que tal cosa sucedería, y amenazó con destruir completamente su cerebro. Lo siento mucho, dijo lo suficientemente fuerte como para que él lo escuchara con toda la sinceridad que pudiera reunir. Espero puedas perdonarme. Ella no dejó que lo viera, pero tenía una mirada agria. Se sintió horrible por lo que había sucedido. Se sintió aún peor de haberlo olvidado. El niño podría haber desarrollado un trauma causado completamente por sus acciones. Algo así no podría arreglarse tan fácilmente. Si algo le sucediera al niño, ella se culparía, sin importar las circunstancias. Ais casi no pudo soportar el silencio. El chico probablemente tenía una expresión de indignación, pensando que algo tan falso como una simple disculpa podría compensar lo que sucedió. Esperando lo peor, enderezó la espalda y casi esbozó una sonrisa. Su cara estaba retorcida por el terror abyecto, sus brazos levantados en el aire como para apoyarse contra un objeto invisible. Sus pupilas temblaban como si estuviera siguiendo algo con movimientos esporádicos. La boca de Belle se agitó, la confusión se apoderó de todo su cuerpo. Su mente estaba nublada con lo que acababa de ver. Incapaz de procesarlo, hizo lo que pudo para aceptar el evento como verdad. Sin embargo, algo estaba cambiando dentro de él. Las palabras que pronunció y lo que estaba dispuesta a hacer para transmitir sus sentimientos no le sentaron bien. Alguien como ella no debería tener que hacer esas cosas, incluso si fueran necesarias. Simplemente no estaba bien. No necesitas para disculparte, dijo, su voz cerca de un susurro. Cuando sus ojos se abrieron, él se movió para explicar. En todo caso, debería agradecerte. Se levantó de su asiento y se inclinó hacia adelante tan rápido y humilde en un espectáculo de flexibilidad tan espectacular que casi golpeó su cabeza contra el suelo. Gracias por salvarme la vida. Eso estuvo bien. Ella no necesitaba decirle nada. Él era débil. Él lo sabía. Ella era fuerte, y no necesitaba hacer nada para demostrarlo. Sin embargo, ella lo demostró todos los días con sus acciones. Si pudiera ayudar, lo haría a su costa. Si hubiera algo que solo ella pudiera hacer, lo haría, sin importar qué. Eso era lo que admiraba de ella. Ella no era solo una aventurera. Ella era la aventurera. El normalmente compuesto Ais casi jadeó. Este chico, a pesar de todo, incluso ella misma, la había echado a perder. Rara vez tenía ideas erróneas sobre las personas, pero no había esperado que el joven fuera tan amable. Fue su culpa. Debería estar enojado. Debería estar exigiéndole a ella. Después de todo, ella valía bastante.
Podría haber pedido casi cualquier cosa, y lo habría obtenido. No había esperado que las cosas fueran tan al revés. No me odias. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera evitarlo. Ella no podía creerlo. ¿Qué? Belle volvió a alzar la voz. La expresión de su rostro le dijo que no había tenido tales pensamientos. ¿Cómo podría odiarte? Eres mi héroe. Pero, ella todavía no podía creerlo. Cuanto más lo escuchaba hablar, más extraño parecía. Ella trató de empujar aún más, casi mueres. Si no hubiera cometido un error. Él negó con la cabeza, estoy vivo gracias a ti. No hubieras tenido que salvarme si hubieras sido más fuerte. Fue el turno de Ais de sacudir la cabeza, los minotauros son monstruos de nivel 2. Un aventurero de nivel 1 no tendría ninguna posibilidad contra uno, afirmó. Tantos se perdieron para los minotauros, era casi un hecho indiscutible que solo podían ser derrotados por los aventureros de nivel 2. Sería pedir demasiado para que un aventurero verde se enfrente a algo así sin ayuda. Eso no es excusa, murmuró, su expresión cada vez más sombría. El repentino cambio en su actitud hizo que su ceño se frunciera. El calabozo podría arrojarme cualquier cosa en cualquier momento. Si no estoy preparado para lidiar con eso, entonces no puedo llamarme un aventurero. No ser lo suficientemente fuerte no es excusa. Ella lo miró con los ojos muy abiertos. Ella lo consideraba un niño ingenuo, alguien que aún tenía que crecer y aceptar el mundo por lo que era. Sin embargo, de alguna manera le mostró que tenía todo el conocimiento que necesitaba para sobrevivir, simplemente no sabía cómo usarlo. La forma en que miraba el mundo era diferente, infantil y demasiado pura. Tenía sus ideales y tenía sus metas, pero solo necesitaba los medios. El calabozo era su forma de conseguirlo. Una sonrisa apareció en la cara de la princesa Espada. Belle respiró hondo cuando su hermoso rostro se volvió aún más bonito. Su corazón latía con fuerza en su pecho, pero esta vez, no quería correr. Quería quedarse y ver la sonrisa que le estaba mostrando. Sintió que había logrado algo grandioso, algo que atesoraría. Eres raro, ¿verdad? Ella continuó sonriendo. No hubo burla malévola, ni insulto. Ella simplemente estaba expresando sus pensamientos. Sin embargo, eso no es algo malo. El chico sonrió a cambio. El momento que compartieron fue intrigante. Ambas partes lograron decir exactamente lo que querían decir. Nadie estaba enojado. Nadie se despreciaba. Todo tuvo un resultado positivo. Tales momentos eran realmente raros. Desafortunadamente, ese momento tuvo que terminar. Ais hizo que Ina los condujera a una sala de conferencias donde podían discutir el caso relacionado con Ainz o Algorum. Ais hizo todo lo posible para llenar los vacíos en la historia de Belle, ya que él no estaba presente en las partes importantes. Sin embargo, una vez que lo escuchó todo, decidió saltar con ambos pies. No le gustaba cuando la gente dejaba de jugar según las reglas. Estaba nervioso, pero era lo correcto. Ambos firmaron sus nombres en el papel que Ina redactó para ellos, completando así el informe del gremio. Tanto Ais como Belle abandonaron el gremio juntos, uno al lado del otro. Sus casas estaban en diferentes caminos, así que aquí era donde debían separarse. Antes de que Belle pudiera irse, Ais lo detuvo momentáneamente. Ella hizo la oferta de pagar para que limpiaran su armadura profesionalmente, lo que él rechazó rápidamente. Sin aceptar un no por respuesta, Ais sacó varios miles de balis de su bolso y se lo forzó en sus manos. Ella vio que él aparentemente aceptó, pero no tenía idea de que no había forma de que él pudiera gastar ese dinero. Probablemente se almacenará en la parte posterior de su cajón. Ten cuidado, Belle Cranel, dijo de repente Ais. Lo sacaron de su ensueño, tratando de pensar en un buen lugar para esconder el dinero de su diosa. La expresión seria de la princesa Espada parecía agotar todo el vértigo de él. Ahora que estás involucrado, no me sorprendería que hicieran un movimiento sobre ti. No sabemos casi nada sobre ellos, pero lo que sí sabemos es aterrador. Si vinieran por ti, ni siquiera yo podría salvarlos. Usted. Mantenga la cabeza baja y no cause problemas. El aliento de Belle quedó atrapado en su garganta.
Después de escuchar la experiencia de Ais con Ainsoo Algon, supo que no había forma de que exagerara. Con un fuerte asentimiento, él estuvo de acuerdo, entiendo. Me mantendré fuera de problemas. Bien, asintió alegremente. Cuídate. Con un breve gesto, desapareció por Normain. Hubo un salto alegre en su paso. Por una vez, el impuesto en su mente estaba disminuyendo. Incluso llegó a conocer a alguien interesante de todo. Si no le hubiera causado tanto estrés, le habría agradecido a Momonga por ello. Bell observó a la niña irse hasta que se perdió de vista. El dinero en sus manos era cálido. Era su calidez. Nunca pensó que se encontraría con la persona que admiraba, y mucho menos hablar con ella por completo. Claro, no se trataba de nada de lo que quisiera hablar, pero de todos modos estaban juntos. Él sonrió felizmente mientras metía el dinero en una cartera separada, para no mezclarlo con sus propias ganancias. Luego se fue por Westmain a toda velocidad, incapaz de sacudirse la felicidad que estaba sintiendo. Se dio cuenta de que la gente se veía pálida en el camino, pero no pensó en ello. Nunca sabría que echaba de menos la oscuridad que acababa de pasar por el pelo. Más lejos en la torre de Babel. Agitó el vino en su copa mientras observaba a los niños seguir sus vidas debajo. Se llevó el vaso a la cara e inhaló profundamente, absorbiendo el perfume del líquido rojo sangre. Luego sorbió, dejando que le cubriera la boca antes de tragar. Los tonos terrosos y afrutados le permitieron identificar el vino, a pesar de no haber visto la botella. Esta era su rutina diaria. Ella miró desde arriba, disfrutando de sus vinos favoritos, y esperó. El pelo liso y plateado le cubría los hombros mientras apoyaba el codo sobre el brazo de la silla acolchada. Con un suspiro entrecortado, giró un candado plateado alrededor de su dedo, como solía hacer cuando esperaba su momento favorito del día. Este fue el momento más emocionante para ella. Odiaba esperar. Ella quería verlo. Ella quería que su imagen le quemara en la mente. Ella quería ser cegada por su color. Innumerables tonos revoloteaban en el mundo debajo de la habitación más alta de la torre más alta. Ella entrecerró los ojos mientras corrían de un lugar a otro. Había verdes, azules, rojos, todo tipo de colores llenaban su visión. La diosa de la belleza encuestó las auras de los aventureros y civiles que vivían en Horario. Sin embargo, ninguno de estos colores la intrigaba. En todo caso, la aburrían. Freya era coleccionista. Si veía una criatura que le interesara, si un color llamaba su atención, se obsesionaba con eso. Ella absorbió todo sobre ellos. Aprendió sus gustos, disgustos, familiares, amigos, quiénes eran, de dónde eran y cualquier otra cosa que pudiera pintar una imagen más completa del objeto de su obsesión. En Tenkai, ella era la jueza de las almas. Ella decidiría si alguien era una persona decente en su vida. Si fueran un individuo justo, se unirían a ellos en Tenkai por toda la eternidad. Si fueran pecaminosos, los enviaría de vuelta al mundo para intentarlo de nuevo, posiblemente como otro tipo de criatura. Todos los días, ella juzgaba innumerables almas. La monótona tarea la frustraba sin fin. Sin embargo, encontró formas de pasar el tiempo y disfrutar de su trabajo. Si encontraba un alma que tenía un color que consideraba hermoso, se lo quedaría para ella. Fue genial y todo, pero eso demasiado pronto se volvió aburrido. Las almas ya habían vivido. Habían disfrutado de sus vidas, experimentado su crecimiento, sintieron su dolor, soportaron su historia y se convirtieron en todo lo que iban a ser sin margen de mejora. No fue divertido coleccionar almas completamente desarrolladas. Cuando los dioses decidieron aventurarse a Hekai, ella tuvo una idea. Si ella pudiera ayudar a guiar a las almas que tenían el potencial de la grandeza, podría recolectarlas cuando hubieran alcanzado un nivel aún más impresionante. Mejor aún, quería recogerlos antes de que hubieran alcanzado su pináculo. Si pudiera convertirse en parte de sus vidas mientras florecían en la hermosa explosión de colores que eran, nada la entretendría más. Ella los cuidaría, los criaría e incluso los amaría. Después de todo, su obsesión siempre se convirtió en amor. Ella no pudo evitarlo. ¿Cómo podría mantenerlos con ella por toda la eternidad y no amarlos? Y estaba el nuevo objeto de su obsesión, de su amor. Había visto muchas auras de muchos colores.
Tenía uno de cada tono y cada tono posible. Pensó que tal como estaban las cosas, eventualmente se aburriría nuevamente. Una vez que eso sucediera, ¿qué haría ella entonces? ¿Comenzaría su colección de nuevo? ¿Qué podría encontrar que no había encontrado antes? Luego se apareció. El chico estaba débil. Era ligero de figura, pero sus proporciones eran perfectas. Fue construido para la velocidad y la agilidad, y tendría que trabajar por cada onza de fuerza que le fuera posible ganar. En general, él era un aventurero mediocre. Sin embargo, no fue su potencial como aventurero lo que le llamó la atención. Era su aura. Puro. El color más puro, hasta el punto en que no tenía color. Era transparente, pero estaba lleno y brillante. No estaba contaminado por el mundo. En el momento en que lo vio, quedó enganchada. El amor que sentía por él desbordó su corazón. Ella nunca había visto algo como él. Era algo nuevo en un mar de monotonía. Si ella pudiera tenerlo, lo colocarían en un pedestal para que ella pudiera verlo cuando quisiera. Ella solo tenía un problema. ¿Podría este niño crecer a su máximo potencial sin su ayuda? Recientemente, ella vio un cambio en él. Algo le sucedió que atenuó su luz. El brillo de su aura ya era algo bajo, pero si su espíritu se rompía, Freya podría perder su oportunidad de ampliar su colección, y no podía permitir eso. Ese día, ella prometió ayudarlo. Sin embargo, no fue por compasión. Ella solo quería que él estuviera en su mejor momento, el más brillante, cuando lo tomara por su cuenta. Cuando la luz pura emergió de la entrada de la torre, ella inmediatamente se levantó y se acercó a su ventana, una sensación de alegría llenó su pecho. El chico de cabello blanco salió de la mazmorra aproximadamente a la misma hora todos los días. Freya se aseguró de estar allí cuando lo hizo, para poder evaluar su progreso. Esta vez, ella estaba gratamente sorprendida por lo bien que lo estaba haciendo. En los últimos días, su aura se había intensificado significativamente. Ella asumió que se debía al hecho de que él había aprendido de su experiencia y lo aprovechó. Solo mirarlo hizo que sus mejillas se pusieran rojas. Sus muslos se apretaron cuando el calor aumentó. La intensidad de sus emociones la estaba llevando al límite. Su mano recorrió su pecho y estómago, sintiendo la delgada tela de su ropa reveladora. Antes de que pudiera hacer contacto con su calor, su corazón dio un vuelco y se congeló. Una aura dorada e inigualable emergió a su lado. Su brillo eclipsó todo lo demás a su alrededor, incluso el joven. Su lengua chasqueó reflexivamente. Ella quería ver su brillo, pero estaba completamente oculto por el de la princesa Espada. Las bellas facciones de la diosa se torcieron en una mueca. Ahora todo su día estaba arruinado. Tendría que esperarlo al día siguiente, pero su decepción era evidente. ¿Por qué tuvo que presentarse? Freya ya tenía suficiente de ese color. De hecho, el oro fue uno de los primeros colores que recolectó. Sorprendentemente, no era muy raro, pero el de Aizoayenstein era particularmente potente. Uno de los más intensos que había visto en su vida. Pero, en la mente de Freya, si hubiera visto uno, los habría visto a todos. Por el momento, su obsesión era todo lo que pensaba. Si alguien más se interpusiera en el camino, ella los eliminaría efectivamente. El aura ha desaparecido y Freya se mordió el labio. Con un resoplido caído, ella se alejó de su percha de observación. Cuando sus ojos recorrieron el paisaje por última vez, sus ojos se abrieron cuando vieron el color que casi le quemaba las retinas. Negro. Dos auras negras sólidas, manchadas de tinta, estaban avanzando lentamente por Westlake. Los labios de la diosa se abrieron en una boca abierta. La penumbra que emanaba de las figuras absorbió toda la luz que se acercaba a ellas, enviando el área a su alrededor a una oscuridad aparentemente eterna. Las auras de las personas que se alejaban de ellos se atenuaron en sus presencias. Como el agua alrededor de la roca de un río, el mar de personas se separó para permitir que las balizas negras se movieran sin obstáculos. Ella tragó saliva. Ella había visto auras negras antes. Como jueza de las almas, ella había juzgado a los que habían sido malvados en sus días de vida. Los criminales verdaderamente terribles tenían almas oscuras y oscuras. Los que tenían auras negras eran criaturas despreciables, que apenas podían llamarse personas civilizadas.
fueron enviados instantáneamente al abismo de abajo. Este negro, sin embargo, era pureza en otro sentido. Las dos criaturas a su vista eran indudablemente malvadas, pero eran diferentes. No hubo malicia, ni locura, ni crueldad. Las personas a su alrededor ya no estaban en peligro en su presencia, ya que estaban en presencia de un niño. ¿Cómo podría algo tan siniestro ser inofensivo? Era como si fuera su estado de ser, más que el resultado de la vida. No se volvieron así por experiencia. Nacieron de esa manera. Ella soltó su copa de vino, rompiéndose espectacularmente por el suelo. Sus manos agarraron la barandilla con tanta fuerza, que sus guantes oscuros casi se rasgaron, sus piernas se apretaron con fuerza y su cara se puso roja en un instante. Estaba fascinada por su color, su intensidad y no podía contenerse cuando las implicaciones la golpearon como una pared de ladrillos. Encontró a un niño con un aura tan pura que podría considerarse completamente inocente. No había una mancha en él, y ella lo quería. También encontró dos criaturas con auras tan negras, que eran tan oscuras como una noche sin estrellas. La luz se alejó de sus presencias. No estaban manchados, pero ellos mismos estaban manchados en este mundo, y ella los quería. Estaba muy excitada solo con verlos, estaba tan caliente que pensaba que estaba en un horno. Empezó a gemir del placer y su entrepierna estaba muy mojada. Cuando fue la última vez que me sentí así? Sus ojos se agudizaron mientras miraba su nuevo interés. Desde su habitación en la Torre de Babel, podía ver cualquier cosa y todo. Con sus ojos fortalecidos, enfocó las dos figuras. Ambos llevaban una armadura oscura, un hombre de negro y una mujer de color morado oscuro. La hembra estaba adornada con un par de cuernos en la cabeza, probablemente un accesorio de su armadura. El hombre de negro, por otro lado, parecía familiar. El color de su armadura, una capa roja sobre uno de sus hombros, su gran estatura y un par de grandes espadas enormes hicieron clic en su mente. Otar, gritó aparentemente a nadie. Sabiendo que no había estado sola todo el tiempo, esperó a que su asistente respondiera. Sí, señora. Un hombre enorme emergió de las sombras. Dos orejas de jabalí sobresalían de su cabello desordenado, que un pañuelo rojo le ocultaba los ojos. El bajo rumor de su voz llenó sus oídos. Una sonrisa apareció en sus rosados labios. ¿Qué sabes del que se llama el espadachín silencioso? Él guardó silencio por un momento antes de responder a la pregunta de su diosa. Solo conozco la información disponible en los rumores. Si recuerdo correctamente, es un hombre alto con armadura negra con grabados en oro y plata, un rojo, capa unilateral y dos grandes cuchillas en la espalda. Ya veo, Freya sonrió alegremente. Entonces ella tenía razón. Soltando el aliento que contenía, expresó su deseo. Quiero saber más. Escuchó el golpe de una mano en la armadura. Otar saludó a su diosa con gusto. Tu deseo es mi comando. Otar se volvió y se fue sin decir una palabra más. Lo que sea que tuviera que hacer para cumplir los deseos de su diosa, él haría todo lo posible. Era uno de los hechizos que Freya siempre tenía activa, aunque técnicamente no era magia. Su belleza y encanto eran tan hechizantes, que la gente siempre hacía lo que ella les pedía. Era uno de sus juegos, convirtiendo a los que amaban uno de sus esclavos sin sentido, que no deseaban nada más que satisfacer sus deseos más profundos. Las auras negras desaparecieron por un callejón frente a Westmain. Freya cerró los ojos, saboreando el recuerdo de su color. Cuando los abrió de nuevo, el fuego que ardía dentro de ellos podría haber chamuscado la carne. Ella era insaciable. Su obsesión aumentó. Su amor se extenderá a donde sea que tocó. Todo lo que necesitaba hacer era extender su alcance. Fin de capítulo.